y tenemos la suerte de tenerlo Alejandro Fargosi del otro lado. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Miguel Sorraquín y el Tano te saludamos. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Tano? Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, y dolidos por esta circunstancia, ¿no? Vemos cómo de alguna forma, y tomando tu tweet, pueden matar a un policía y pueden pasar este tipo de cosas y la gente rápidamente toma libertad, ¿no? Contanos un poco cómo estás, qué sentís. Bueno, en realidad, una enorme tristeza. No quiero pensar lo que debe ser la situación de todos los que, casi te diría cotidianamente, pierden a alguien o su salud de manera terrible en manos de la delincuencia, para después ver que del otro lado, porque ahí está buena parte del problema, para después ver que del otro lado los jueces siguen haciendo impunemente lo que venían haciendo, que es liberar. Porque todo esto no es un accidente. Todo esto que nos está pasando no es que pasa acá y en el resto del mundo. No pasa en el resto del mundo. Es muy importante que nos lo metamos en la cabeza. Primer mito, que es una monumental mentira: la pobreza genera delincuencia. Con ese criterio, los países que son mucho más pobres que nosotros, que los hay, tendrían que estar en un estado absolutamente terminal, y no lo están en materia de delincuencia. Tema número uno. Tema número dos: no es necesario que para robarte te maten o para matarte te roben. Son dos fenómenos totalmente aislados. Nosotros los tenemos acá absolutamente desenfrenados por el simple motivo de que se ha dejado de meter preso a los personajes peligrosos, porque se prohíbe, digamos así, jurisprudencialmente, el concepto de peligrosidad. ¿Saben por qué se prohíbe este concepto? Porque todo el garantoabolicionismo de Zaffaroni y todo ese grupo, que hay muchos en tribunales, consideran que pensar que alguien es peligroso es hipotetizar sobre un hecho futuro que todavía no ocurrió. Por eso, el que mató a Tamara es un delincuente que pegó, robó y violó a una jubilada de 75 años hace poco tiempo. Pero ¿cómo se va a considerar que es peligroso? Todos lo liberan. No es que la policía no lo captura, es que lo liberan. Ahora, Alejandro, ¿no hay atrás de este nivel de inseguridad y de violencia un negocio enorme con todo este tipo de cosas? Y no, porque supuestamente uno ve esto y dice, uy, lo que falta es más seguridad. Y eso termina siendo un negocio, porque esa seguridad tiene un costo. No creo que sí, entiendo que apuntás a fomentar la inseguridad, lo que provoca que la gente gaste más plata en seguridad. Pero ¿sabés que no creo que pase por ahí? Estamos enfermos de ideología a niveles descomunales. A ver, había este famoso comunista italiano que se llamaba Gramsci, que murió en Italia a mediados de los 20, y que escribió unos libritos que se llaman Cuadernos de la Cárcel. Lo que decía era que el régimen capitalista lo tenés que socavar desde adentro. ¿Y cómo lo socavás? Eliminás su historia, cuestionás a todos sus próceres, le quitas a la gente lo que tienen en común. ¿Qué es lo que tenemos en común? La calle, nosotros, al no poder circular por la calle por inseguridad, vas eliminando la sensación de tener algo en común. Yo lo único que les digo es lo siguiente: paseen, pero no por un barrio marginal, paseen por el barrio más bacán de la ciudad de Buenos Aires, que es La Recoleta, a las 11 de la noche. Ustedes háganlo y después me cuentan qué ven. ¿Saben qué ven? Nadie. Sí. ¿Y por qué ven a nadie? Porque la gente tiene miedo de salir a la calle. Miedo de salir a la calle, como si estuviésemos en el lejano oeste. No estamos en el lejano oeste. Ahora, ¿qué pasa? Cuando después los jueces tienen que intervenir, vos te encontrás con que a los policías que actúan los meten presos o los suspenden, y ahí el policía empieza en una especie de vía crucis en el que termina perdiendo todo. Hablen con la policía común.
a todos los que nos están escuchando, y te parezco Lilita haciendo estos consejos, pero hablen con la policía común, pregúntenle lo que le pasa si persigue a un delincuente y se le cae la gorra. Usted pregúntenle eso nada más. Sí, aparte... Persigue y se le cae la gorra. Además los policías están como mirados medios torcidos, ¿no? Porque no se sabe hasta dónde participan del fenómeno, ¿no? Hay una desacreditación, parecería, cultural del sí, policía. Esa es una desacreditación cultural que tiene que ver parte en la realidad, por supuesto, porque hay malos policías, pero la enorme mayoría de los policías son buenos, es como los jueces. O sea, el problema que tenemos acá es que hemos logrado hacer una especie de gran ensalada de buenos y malos, con lo que terminan todos siendo categorizados como malos. La mayoría de los jueces son buenos, la mayoría de los policías son buenos, la mayoría de los médicos son buenos, la mayoría de la gente es buena, porque si no el país hubiera volado por el aire hace mucho, pero volado en serio por el aire. Alejandro, me quedo con lo primero que dijiste, ¿no? Que este asesino había matado a una jubilada de 67 años y estaba libre porque lo consideraban que no era peligroso. ¿Qué hay que hacer para que te consideren peligroso? Según la ley, ¿no? Peligroso, porque hay toda esa teoría que te comentaba, que, bueno, obviamente el homicidio, en este caso no la había matado, la había violado. Bueno. Está toda esa teoría que dice que es estigmatizar al imputado. No nos olvidemos que es lo que te dice la teoría del derecho penal, que es lógica la teoría del derecho penal, ojo, y es, mientras no estás condenado, no sos culpable, sos inocente. Sí, sos inocente cuando estás condenado y la condena está firme. El problema es que en nuestro sistema eso lleva más de 10 años. Entonces vos durante 10 años te puedes dedicar a cometer un delito tras otro, de los cuales no vas a tener ni siquiera presunción de culpabilidad por el simple motivo de que como no estás condenado. Es como que no tiene antecedentes, digamos. Exactamente. Es una locura. Vamos a las cifras. A mí me encanta, debo ser un abogado medio raro, porque me gustan los números, ¿no? A mí me gusta comparar números. ¿Por qué? Porque las sociedades en general son parecidas, no somos todos marcianos. Aunque parezca mentira, no somos tan distintos unos de otros. ¿Por qué motivo la Argentina tiene la mitad de presos por habitante que tiene Uruguay, Brasil o Chile? ¿Por qué? A ver, tan raro, tan distintos son Uruguay, Brasil y Chile a nosotros. ¿Son más delincuentes que nosotros, que tienen que tener el doble de presos por habitante? ¿Será que deben tener leyes más rígidas? Claro. Lo que pasa es que ahí no se juega con la ley. Y en la Argentina cualquiera hace cualquier cosa. Y cuanto más grave es lo que haces, menos sanción tenés. ¿Por qué? Veámoslo en un corte de calle. O sea, vos no podés estacionar en doble fila para que baje tu mujer con tus nietos o con tus hijos. Sí podría cortar la calle. Con lo cual es negocio, juntás unos amigos, cortás la calle, que bajen todos tranquilos y sigan. Buenísimo. Está buenísimo. Lo voy a hacer eso. Pero es que, me va a venir bárbaro. No, lo que voy a hacer es cortar la calle para que mi mujer pueda bajar con su nieta y yo ponga el auto en doble fila. Exactamente. Está bueno. Es para matarse. Les cuento esta anécdota que es verdad, se las cuento muy cortita. A mí una vez me tocó un piquete de 0 personas. 0 personas. A mí y a un montón de miles de automovilistas más, camino a Ezeiza, había un piquete de 0 personas. Era un fueguito que habían armado a un lote de 10 delincuentes que estaban guarnecidos porque llovía en la colectora, y un policía que se estaba mojando les cuidaba el fueguito a los 10 delincuentes para evitar que lo echaran de la policía. Claro. Estoy hablando en serio. Esto Sí. me pasó de verdad. Claro, esto pasa en la Argentina y nada más. Y pasa en la Argentina y nada más porque acá hay personas que le tienen miedo a los gritos de 4 loquitos. Con lo cual, la pregunta que yo me hago es, ¿para qué votamos? Yo no entiendo. A veces pienso, ¿para qué votamos? ¿Tiene sentido votar si las grandes políticas públicas las termina dirigiendo un grupito de fulano que encima organiza las marchas con nuestra plata? Yo recuerdo en el 2000, principio del 2015 o 2016, yo ya ni me acuerdo cuando asumió el presidente, la ministra de Seguridad dijo que iba a sacar un reglamento antipiquete. Eso fue lo dijo una vez siendo presidente Macri. Sí.
nunca se llevó a cabo, que yo sepa. Pero vos viste la soledad con la que está condenada Patricia Bullrich en su lucha contra el delito. Sí, sí, es cierto. Patricia Bullrich hay que hacerle 3 monumentos. Porque pese a que todo el mundo le tira, de la clase política me refiero, sigue luchando y sigue luchando y sigue... Claro, lo que no puede hacer es maravillas. Entre otras cosas, hay lugares donde no tiene jurisdicción. Porque ojo con eso, es una cosa que la mayor parte de la gente no tiene por qué saber. Patricia Bullrich es Ministerio de Seguridad Federal. Esto quiere decir que tiene jurisdicción en determinados lugares, no en todos los lugares. Por ejemplo, adentro de la Ciudad de Buenos Aires el que tiene jurisdicción es el señor Rodríguez Larreta, claro. Patricia Bullrich. Exacto. Entonces, los cortes de la Ciudad de Buenos Aires no tienen nada que ver con Patricia Bullrich. Ojo con eso. Ahora digo, Alejandro, no, yo la verdad de seguridad no entiendo nada, pero hasta te anuncian, vos sabés, con horas de anticipación qué días o qué cortes va a haber mañana, por ejemplo, ¿no? Los docentes van a cortar Callao y Corrientes, y así. ¿No se puede prevenir eso? Por lo menos mandar para que no corten toda la calle, hacer una prevención de eso. Un pedacito de calle, pero ni toda la calle ni un pedacito claro. de calle. A ver si nos ponemos de una buena vez por todas en órbita. Esto no pasa en ningún lugar de la Tierra, ni en los países de ultraderecha, ni en los de ultraizquierda, ni en los de ultraarriba, ni en los de ultraabajo. Ahora, si vos lo que pretendés es que nadie proteste nunca, obviamente, ¿quién termina ganando? Los 4 locos que hacen lo que se les da la gana, porque encima son 4 locos. Ahora, ¿vos no crees que el fenómeno de protesta también tiene que ver con que hay un segmento importante de la sociedad que realmente está en una situación de mucha incomodidad y que hay quienes se aprovechan de esa situación y los hacen moverse de esta forma como para que drene esa energía y no vaya o caiga en un mal mayor todavía? Estoy absolutamente convencido que no, porque cada vez que veo estas manifestaciones me meto adentro. Es toda gente que está cobrando por estar ahí, estando lo más tranquilo, van la señora con su hijito, que todo ese grupo recibe. Todos cobran, la policía, los que van todos. ¿Cómo? Todos cobran, la policía que los contiene, todos cobran lo que van a ir. Enorme negocio. Enorme negocio. Y además ves que no hay una situación, por supuesto, tenés grupos de gran tensión y de gran violencia, pero también están pagos, pues es que no se paga lo mismo para los fulanos que van a romper que para los fulanos que van a hacer número. Todo esto es un montaje, claro. Repito, si fuese real que es un tema de necesidad, etcétera, etcétera, el resto del mundo también sería un polvorín. Y no es un polvorín. Nosotros ya nos hemos acostumbrado a convivir con la locura y entonces nos parece que es natural, pero no es natural convivir con la locura. No es natural que mañana, como siempre lo digo y espero que no se cumpla, que mañana vos te enteras que me mataron en un asalto en la avenida Alvear de Rodríguez Peña y ahí, pobre, le tocó a él. En lugar de decir, no puede ser. Claro. O tener que decir, que a mí me ha pasado, un amigo mío que me acuerdo le hicieron una salidera bancaria y llegó a su casa y lo robaron, y en ese momento le robaron mucha plata porque estaba por cambiar el auto, y le dije, agradecí a Dios que no te mataron. Claro, exactamente. Entonces, es una cosa de loco, ¿no? Lo que me dijo un diplomático español, que nos adora, tipo dice, bueno, yo cuando llego a Madrid por lo menos sé que me pueden robar, pero que no me van a matar. Claro. Y eso, desgraciadamente, estamos hablando del caso de 2 policías. Porque, ojo, acá, fíjense hasta qué punto llega nuestra locura, y es que ahora tenemos el corazón transido por Lourdes, que fue la policía que murió el domingo. Lourdes Espíndola. Sí. Pero ya nos olvidamos automáticamente de Tamara Ramírez, que murió el sábado. En Almirante Brown, sí. Tal cual. Espantoso. ¿Por qué es espantoso? No porque nosotros caigamos como seres humanos en el olvido, que el ser humano no puede convivir con la muerte demasiado tiempo, lo vemos en los velorios, sino es espantoso porque no se puede morir la gente como pájaro todo el día, los policías, los no policías, es una barbaridad. Y tiene que ver linealmente
con la actitud del sistema judicial argentino. Basta de darle más vueltas al tema, porque si no pareciera que las cosas nos pasan a nosotros porque hay una especie de condena interplanetaria contra Argentina. Hacemos las cosas mal y por eso nos va mal. Punto. Sí, tal cual. Te hago la última, porque me quedé con el tema de los cortes y los disturbios y quiénes cobran más cuanto más disturbios hacen. Recuerdo el 18 de diciembre, ahí frente al Congreso, ¿sigue prófugo aquel que tiraba con una bayoneta o no sé qué era lo que tenía? No solamente sigue prófugo ese personaje, sino que no hay ningún procesado salvo los policías. Porque nuestro sistema judicial es tan perverso que los que terminaron pagando platos rotos han sido los pobres policías que fueron atacados salvajemente por esas hordas organizadas. Que están grabadas, además. Vergüenza lo que ha pasado con eso, y te agradezco que lo traigas a colación, porque por supuesto, a los que violaron la ley no les pasó nada, y a los que nos defendieron a expensas de su propia salud, acordémonos siempre de esa foto de esos dos salvajes pegándole lanzazos a un policía desmayado, repito, esos dos salvajes pegándole lanzazos a un policía desmayado, a los policías les están haciendo los procesos penales. ¿Y cómo, de qué depende el cambio? ¿De qué depende el cambio salida? Porque yo creo que la mayoría de la gente no está de acuerdo con este fenómeno, se están beneficiando algunos pocos, pero no se cambia. ¿Por qué, de qué depende? Mira, yo creo que hay que ser muy firme. Hay que ser muy firme. Por ejemplo, lo primero que haría es suprimir la custodia de todos los jueces y fiscales de la Argentina. Escuchaste, ¿no? Sí, o sea, vos querés que no quede ninguno. No, yo lo único que quiero es que vivan la misma vida que vivimos vos, yo y los que nos están escuchando. Tema número 1. Tema número 2. Autoricemos de una buena vez por todas los sindicatos policiales, como están autorizados en buena parte del mundo. Y no pasa nada, porque el argumento de que cómo vas a autorizar un sindicato policial porque van a defender la mafia es falso, por dos razones. Primero, porque las mafias policiales, si existen, ya están, no necesita que le autorices legalmente a funcionar como sindicato. Y segundo, porque en la Argentina, y seamos honestos, digamos las cosas de frente, si no te defiende un sindicato, sos boleta. Sí. Sos boleta. Sí, alguien te tiene que defender, sindicato, o una cámara de lo que quieras llamarlo, como quieras llamarlo. Pero Una pregunta, sí. Les traigo una pregunta al aire, Sí. Así como estamos. ¿Ustedes son autónomos? Sí. Sí. ¿Ustedes se dieron cuenta que nosotros tres, o sea, ustedes dos y yo, que somos autónomos, siempre somos el jamón del sándwich? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque los autónomos no tenemos a ningún grupo, a ningún sindicato, a ninguna organización que nos proteja. Entonces, cada vez que a los genios de la FIP se les ocurre a quién invocan a los autónomos. Sí, y sobre todo a las personas que están en blanco, te diría. Sí, claro. Porque estás hablemos del negro y hablemos del blanco, y ahí está el tema, ¿no? Entonces, ¿cómo ir digamos, arrimando el bochín? Porque en definitiva tampoco es que hay una sola solución. Con el tema de la policía, para evitar que la policía siga siendo perseguida por el sistema judicial, como es perseguida por el sistema judicial, primero, retirar todas las custodias de los jueces y los fiscales, para así saben lo que es estar desamparado, que es lo que le pasa a la gente. Tema número 1. Parezco más ahora. De Lilita pasaste a Massa. Esto no... Fargosi presidente. Ya te mandé ahí. No guarde. Tema número 2. Permitir los sindicatos policiales. Para si tienen algo alguien quien los defienda. Alguien que pelee por los derechos de los policías. Porque, ojo, cuando hablamos de Lourdes, por ejemplo, Tamara estaba en su casa y las asaltaron en la casa, pero Lourdes estaba viniendo de hacer no sé qué extra, porque no les alcanza el sueldo, ¿no? Y además andan reventados de cansados. Sí. Y no es la misma la actitud de prevención de una persona que está esperando un colectivo en un lugar abandonado a la mano de Dios, cuando está filtrada de cansancio, que la de una persona que trabaja 8 o 10 horas por día, no 20. Sí, y aparte un trabajo que tiene una tensión adicional, me da la sensación. Por supuesto. ¿No? Otra, querés que sigamos porque siempre es pensar cómo lo cambiamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, no puede haber un solo juez penal, ni un solo fiscal, que no tenga entrenamiento en manejo de armas,
situaciones de estrés y de violencia física, etcétera, etcétera. ¿Por qué? No para convertirlos en Rambo, sino para que cuando toman decisiones sabiendo cómo son todas las variables que le pasan a una persona, sea un policía o sea una víctima, en un momento de extremísima violencia, donde se juega la vida o la muerte, o una invalidez o una parálisis, con herramientas que la mayoría de nosotros no sabe manejar, que son las armas. Está clarísimo. ¿Entendés? Bueno, no. ¿Sabés que no es obligatorio eso? Entonces, te teoriza. ¿Se acuerdan el caso de Chocobar? Yo no sé en qué anda el tema de Chocobar, sé que sigue procesado. Sí. Pero ese famoso video que dio vuelta por todos lados, del video no surgía ningún tiro. No surgía un tiro. ¿Y qué hubiese pasado con Tamara si le pegaba un tiro a quien a quien lo mató, no? Presa hoy en día. Hoy lo estaríamos juzgando a ella. Yo no, Hay 1 o 2 casos de policías que se defendieron y mataron a delincuentes en la provincia de Buenos Aires que están presos. Pero de esos videos no surge, por lo menos de los que se vieron en televisión, no surge que dispare un tiro. Tema número 1. Tema número 2. ¿Sabes cuántos metros puede correr una persona con 10 tiros en el cuerpo? 1. Menos conozco un caso de 100 metros. Claro. 100 metros. Todos estos temas es muy importante que los jueces los conozcan, porque si no, pareciera que se guían por las normas de enfrentamiento del llanero solitario. Claro. Sí, tal cual. Ahora, ¿los jueces no trabajan con algún especialista que les baja líneas sobre esto? A veces sí, a veces no, pero pueden desoírlo perfectamente, como pasó con este juez Rossi de Entre Ríos, que acaba de ser exculpado, pese a que por él, por la liberación de un delincuente, no muerto, chica. Y pasó también con Axel López, que es un juez de sentencia acá de la capital, que también zafó del juicio político, pese a que no hizo caso a los dictámenes periciales que le hablaban de la peligrosidad de 2 delincuentes, ¿no? ¿Y esto por qué se da, Alejandro? Pues yo lo leí, lo de Rossi, y la verdad no lo puedo entender. Entonces digo... Te lo explico en 2 palabras. Claro, eso es lo que quiero que alguien me lo explique, porque no lo entiendo. Hay una teoría. Estamos enfermos de teorías, Dios mío. Hay un principio legal a nivel federal que después se repite, supongo con otras palabras, en las leyes de la magistratura de cada provincia, somos un país federal, que dice que los jueces tienen garantizada la independencia en el dictado de sus sentencias. ¿Sí? Independencia para dictar sentencias. Bárbaro, todos aplaudimos. ¿Qué es lo que queremos? Que los jueces sean independientes en el dictado de sentencia. Bueno, pero por arte de birle y birloque, hay muchos que llegan a la conclusión de que eso implica, escuchen esto, que a los jueces no se los puede juzgar por el contenido de sus sentencias. Entonces termina resultando que lo que quiso la ley, que es garantizar independencia judicial, se convierte en la impunidad judicial. O sea, que un juez puede dictar cualquier disparate que, como es una sentencia, no se lo puede juzgar por eso. Conclusión, hay 2 clases de humanos en la Argentina. Los humanos jueces, que están más allá de las leyes, y el resto de nosotros, a los que nos pueden juzgar si cometemos un error como abogado, como médico, como ingeniero, como roticero, como lo que quieras. A nosotros sí se nos puede juzgar, a ellos no. Ahora, no estoy exagerando, estoy hablando literalmente. Ahora, un juez decide una cosa, pero uno tiene cámaras superiores que puede uno instar para ver si logra que cambien lo que el juez dijo o no. Sí, por supuesto, pero ¿sabes qué pasa? En el mediano plazo estamos todos muertos. El sistema no cierra. Tarda 30 años el tema. Nuestro sistema no cierra. No cierra, o sea, ¿por qué soy tan vehemente con lo que te estoy diciendo? Porque tengo 63 pirulos y vengo escuchando esto desde que tengo 20. Entonces, en los últimos 43 no logramos corregirlo, quiere decir que le estamos pifiando el remedio. Y sí. ¿O qué vamos a tratar? ¿Los próximos 43? Para que en lugar de ser yo sea mi nieto el que diga, no, cuando yo tenía 20. ¿Vos decís, seguimos igual o se ha empeorado? Por mí me da la sensación hasta que se ha empeorado, ¿no? Claramente peor, sí, quise ser optimista.
Ok, está bien. Yo lo veo como un espectador, ¿no? Porque no conozco nada de justicia. No, pero ojo, lo ves en la calle, ¿eh? Claro. Porque cada vez que vos ves a alguien que viola brutalmente la ley en una pavada o en una cosa gravísima, es porque el sistema legal no funciona. ¿Por qué? Porque el sistema legal no te mete miedo. Si el sistema legal no te da el miedo de que te apliquen la ley, se terminó la convivencia. Sí, claro, totalmente. ¿Por qué no te haces el loco cuando viajas a Miami o cuando viajas a Europa? ¿Por qué no te haces el loco ahí? Que de repente cambiaste. Que no tirás ni un papel al piso. Exactamente. Que de repente nos hicimos buenos. Sí, tal cual. Así es la vida. Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo el contacto y quiero contarte que cuando venía por acá tuve que hablar con un abogado que me pidió que te mande saludos. Un abogado equivocado. ¿Quién, che? Ricardo Zabaleta, ¿lo conoces? Oh, gran valor. Ah, sí. Uy, tomé riesgo, porque no te había preguntado nada, tomé riesgo. Pese a que esté escondiendo la edad, quizá, somos compañeros de facultad, o sea, deduzcan. Bueno, ya la tenemos recta. Vos dijiste la tuya, así que ya vamos sacando la de cocinado, Zabaleta. está cocinado. Gran valor, Ricardo. Bueno, te mandamos un abrazo enorme. Igualmente a ustedes. Hasta luego. Abrazo grande, Alejandro. Hablamos con Alejandro Fargosi, abogado.